Bienvenidos chicos del tercer año de secundaria. A la continuación del tema formulamos explicaciones de los cambios y permanencias mediante elaboración de preguntas para identificar las ideas y comportamientos de las tres principales monarquías del siglo XVII. En la primera parte de esta sesión, la primera parte de esta clase, nosotros habíamos analizado y habíamos visto cómo se organizaron tanto la monarquía española como la monarquía francesa como las máximas representantes dentro de lo que se denominaría como las monarquías absolutas, que son las monarquías predominantes en el siglo XVII. Dentro de estas dos habíamos concluido, ¿verdad?, que la última, la monarquía francesa, era la monarquía que más representaba justamente la idea del absolutismo, y que la monarquía española dejaba un poco que desear dentro del contexto político, geográfico y social de modo continental. Lo que respecta a esta oportunidad, y en esta ocasión es lo que vamos a ver, es el caso de las monarquías parlamentarias. Y dentro de las principales, o quizás la primera de todas las monarquías parlamentarias que aparecen a partir del siglo XVII, es y nos tiene en este caso y en esta ocasión la monarquía parlamentaria inglesa. Pero antes de poder entrar a eso, vamos a clarificar un poco la diferenciación entre lo que es el Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra como tal. A veces solemos confundir un poco y denominamos que Gran Bretaña es igual que Inglaterra o que Reino Unido también es Inglaterra, y no solamente estamos en una equivocación, sino que también estamos cayendo en un error multidireccional, porque estamos asimilando que muchos aspectos culturales solamente competen a Inglaterra, lo cual no es así. Cuando hablamos de Reino Unido, principalmente, hablamos de la formación geopolítica del espacio nórdico en continente europeo, en el cual el Reino Unido está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Cuando hablamos de Reino Unido, hablamos de 4 espacios geográficos que se conjuntan en un aparato político más, digamos, organizado, más compactado para determinaciones geopolíticas. Cuando hablamos de Gran Bretaña, hablamos de un término específicamente geográfico y ya no solamente político. Aquí encontramos a Inglaterra nuevamente, a Gales y a Escocia, mientras que la República de Irlanda simplemente es un país independiente a todos los anteriores. Entonces, si ya nos queda claro que el Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, pasamos ahora a comprender lo que es la monarquía parlamentaria dentro del siglo XVII y dar la continuidad o la parte final, el cierre de esta actividad denominada formulamos explicaciones de los cambios y permanencias a través o mediante la elaboración de preguntas para identificar las ideas y comportamientos de las monarquías del siglo XVII. Dentro del contexto de la competencia, construye interpretaciones históricas. En este sentido, entonces, nosotros vamos a ver que durante la Edad Moderna, que es la edad histórica en la cual nos encontramos en sus primeros inicios, ¿verdad?, se convierte en Europa, Inglaterra, en la primera monarquía parlamentaria del continente, y quizás de un poco más, y que a partir de ella van a seguir el ejemplo algunos otros estados, algunas otras regiones o reinos que en su momento fueron dominados por el absolutismo. Esta diferencia, esta marca específica del reino inglés, le va a permitir, frente a las monarquías absolutas, primero tener un control diferente de la población, segundo, tener un sistema económico, digámoslo así, más trabajado, más planeado y sobre todo mejor ideado para su desarrollo como monarquía que con las cuales se podría comparar. En el caso de la monarquía absolutista,
el rey concentraba el poder, como lo veíamos en el caso de Francia con Luis XIV y en el caso de España con Felipe IV, tercero, cuarto y sus sucesores. Mientras que la monarquía inglesa abandona este espacio del absolutismo cuando las revoluciones generales o las revoluciones internas de Inglaterra consiguen sacar del poder a la dinastía de los Estuardos. Ya en breve vamos a entrar un poco más a detalle. Y entonces la monarquía inglesa, tras la victoria de la revolución, evoluciona y origina este sistema denominado parlamentario, donde hasta el contexto en el cual nosotros nos encontramos permanece y sigue siendo estable. Nosotros conocemos dentro de este contexto político la monarquía parlamentaria inglesa bajo la tutela de la reina Isabel II. Pero en el siglo XVII, las ambiciones del rey Carlos I de Inglaterra van a provocar el enfrentamiento entre la monarquía y el parlamento, que va a terminar en lo que se conoce como la guerra civil o las revoluciones generales, ¿no? Donde partidarios del parlamento y los partidarios de la nobleza se van a enfrentar para defender, en algunos casos, la monarquía absoluta y en otros casos rechazar la monarquía absoluta y proponer un nuevo sistema de gobierno. Estas ansias de poder, estas ansias de control, como era el rey absoluto, finalizaron, lamentablemente, con la decapitación del rey Carlos I de Inglaterra. Aquí se limitan los poderes divinos de la monarquía. Mucho va a tener que ver aquí la ideología que mencionábamos en la parte inicial de este tema, cuando veíamos que los ideólogos Hobbes, ¿no?, por ejemplo, era quien fundamentaba o quien hacía de la presencia de Dios una conexión directa o intrínseca, ¿no?, entre rey y Dios, el Dios cristiano que nosotros conocemos. Pero en Inglaterra no va a ser el caso a partir de las cosas como se fueron desarrollando en este contexto. Hay que entender que no va a ser el primer rey decapitado, quizás va a ser el primero dentro de la historia de la decapitación de los reyes. En el avance del tiempo, que más adelante también lo iremos viendo, vamos a encontrar que ya no será un rey inglés, sino un rey francés, el cual pierde la cabeza por sus malas acciones, en el concepto todavía de monarquías absolutas para el caso francés. Otro momento, más allá de la decapitación lamentable del rey Carlos I de Inglaterra, que motiva el rechazo de la monarquía absoluta dentro de este contexto es la batalla política, digámoslo de este término, que existe en este contexto entre lo que es el catolicismo y lo que vendría a ser el protestantismo, el lado de la protesta. Bien, la parte que protesta contra la iglesia, recordarán, nace a partir de Martín Lutero y José Calvino. Estos dos personajes en el contexto inglés van a marcar un poco lo que hoy llamamos las iglesias separadas, ¿no?, las iglesias que se crearon a partir de la iglesia católica. Bien, entonces esta batalla religiosa, política, por ver quién lleva el control del espacio geográfico del reino inglés, genera también una debilidad en la concepción del absolutismo como una buena idea para poder llevar el reino. Tal es el punto que, tras lo sucedido con el rey Carlos I, los miembros del Parlamento estrechan la vigilancia sobre la monarquía y los poderes, es decir, sintiéndose ganadores, empiezan a controlar, empiezan a fiscalizar el trabajo que los que quedaban después del rey Carlos I estaban haciendo lo correcto y estaban haciendo lo debido. Lamentablemente, el rey católico Jacobo II no va a poder tener mayor prestancia o mayor trascendencia dentro del poder monárquico, porque intentará imponer la religión católica, donde en vez de limitar o acabar las batallas religiosas, políticas que habían en su reino, lo que hace es aumentarlas, porque la población estaba dividida entre los católicos y los protestantes. Tal es el punto que la decisión no fue la más acertada. Esto provoca una
que una parte importante de la población inglesa se rebelara. Y es así que aparecerá una nueva disputa ahora entre el clero protestante, los nobles y los miembros del Parlamento. Ya no será una guerra o una batalla político-religiosa desde los ciudadanos, sino ahora intervendrán las autoridades de cada facción religiosa. Así, la mayoría de la población no aprueba las políticas religiosas del rey. Jacobo II deja el país, huye, ¿no? Algunos dirán que es una acción cobarde, otros dirán que intenta salvar su vida. Es una situación objetable, opinable, desde todo punto de vista, ¿cierto? Pero ya vamos a ir conversando también sobre eso. Jacobo II huye y el propósito es salvar su vida. Tiene recientemente el caso de Carlos I, entonces no quiere sufrir las mismas consecuencias, porque sabe que la decisión que ha tomado es una decisión dura, difícil. Entonces, lo que esto representa para el parlamento y la nobleza es una abdicación. Abdicación proviene del verbo abdicar. Abdicar significa dejar de tener, ¿no? O ceder, o desligar. Entonces, el rey Jacobo II, al oír lo que hace cuando abdica, es pierde, cede su poder como rey. Y en este contexto, el parlamento es el que toma este poder. Y ahora, ¿qué hace? Como ya lo tiene el parlamento, lo controla, lo limita, ¿sí? Instaurando lo que se conoce como las monarquías parlamentarias, o en este primer nacimiento como la monarquía parlamentaria. Entonces, este marco nosotros nos deja entrever cómo es que nace la monarquía parlamentaria y bajo qué circunstancias inglesas internas son las que motivan y determinan que efectivamente se deje el absolutismo hacia un lado y se tome nueva partida por la monarquía parlamentaria o el gobierno compartido para poder dirigir el reino inglés. Nosotros sabemos, por ejemplo, que ahora, lo que decía, la reina Isabel II es la jefa de Estado del Reino Unido. Por eso aclaraba al principio cuál es la diferencia entre el Reino Unido, Gran Bretaña y el país de Inglaterra, ¿sí? Pero su poder es más simbólico que real. Ya no estamos en un contexto, entendiéndolo así, estamos en la era de las repúblicas, ¿verdad? Gracias también a partir de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, lo que viene luego en el análisis histórico universal del área. Y lo ejerce a través del gobierno y de los ministros. Eso es lo que concierne a la monarquía parlamentaria. Siempre sujetos a las leyes y al parlamento. Es decir, el rey reina, pero no gobierna. Es decir, es la autoridad real, pero sus decisiones no las toma de manera autónoma. Tiene que consultarlas con el parlamento. Y lo consiguiente, el parlamento gobierna, pero tampoco tiene el control decisivo de las decisiones de Estado. Tiene que consultarlas con el mandatario real, con el rey, en este contexto de nosotros, con la reina Isabel II, ¿no? Como monarca tiene un papel ceremonial y representativo, como lo hemos visto en las diferentes imágenes y transmisiones de video que se han realizado recientemente a partir del Reino Unido. Cuando hablamos de la monarquía parlamentaria, hablamos de un parlamento de dos cámaras. Y vamos a empezar a entender un poquito qué es las dos cámaras. Se ejercen dos cámaras dentro del Parlamento británico, divididas en la Cámara de los Lores, Lord, señor en español, y de los comunes, pueblo. Hay un contexto político que hay que entender de Inglaterra como país, como nación, como estado, que quizás no es considerado en otros estados latinoamericanos, sobre todo. En Inglaterra, para que una persona acceda a un cargo público, como sea ministro, como sea parlamentario, fiscal, juez, entrando ya un poco en el contexto nacional, necesita estudiar ciencias políticas. Las universidades inglesas, y la más afamada y la más conocida,
University London es una de las universidades que ofrece la carrera de las ciencias políticas. Salen egresados capaces, ¿no?, de formar, de dirigir, de promover, de legislar o de al menos proponer leyes que van a servir al desarrollo de la nación. Aquí en nuestro contexto latinoamericano, para no solamente hablar del contexto nacional o el contexto propio, vemos que cualquier persona, si nos referimos a la constitución política del Perú, cualquier persona que pasa la valla de los 25 años, que es peruano de nacimiento o que tenga 5 años viviendo en el Perú, puede postular a un cargo público, puede postular a un ministerio, puede postular a ser congresista. Entonces, ya el criterio de cómo elegimos a la autoridad que nos representa, políticamente hablando, entre nosotros y Europa, al menos Inglaterra, hay una diferencia muy grande. Partiendo de ahí. Volviendo a lo que es la monarquía parlamentaria y la Cámara de los Lores y los Comunes. Los Lores, la Cámara Alta, eso sea el Lord, ¿no?, el señor, los señores, no son elegidos de forma democrática, sino que son designados por el monarca. Si se entiende un poco la participación entonces ahora del rey dentro del parlamento, aunque siempre siguiendo la recomendación del primer ministro. Nuevamente, el rey reina, pero no gobierna, que sí ha sido elegido en unas elecciones, si hay un voto, hay una democracia para elegir al ministro. El número de miembros de la Cámara Alta tampoco es fijo. Por un lado existen lores espirituales, por un total de 26 obispos, ¿no?, con una larga experiencia, y por otro lado los lores temporales, que pueden ocupar un escaño, un lugar, una posición de forma vitalicia, pero que no es un cargo hereditario. Ahora, hay que entender algo también dentro del contexto inglés, sobre todo. Así como está la posibilidad de las ciencias políticas, también está la posibilidad de que un obispo, como os mencionaba en el caso, tome parte de lo que se conoce como la política de Estado. En nuestro contexto no lo vemos así. En nuestro contexto es iracundo, es increíble que una personalidad asociada a la iglesia tenga participación política, tenga participación incluso jurisdiccional dentro del Estado peruano. Se critica mucho este sentido. Uno de los que, digamos, más participación política tuvo en su momento fue el cardenal Cipriani, que, digamos, por la orden religiosa a la que pertenece, todavía y no siempre va a ser aceptado como cualquier otra posición, otra opinión, ¿no? Pertenece a la orden religiosa del Opus Dei, ¿sí? Y a partir de ahí el cardenal Cipriani tiene un sentido de rechazo porque se considera que la orden religiosa del Opus Dei es una orden religiosa elitista que solamente permite y accede a ciertas personas de clase alta a la formación espiritual, ¿no? Y también sus integrantes que no son católicos y no son laicos solamente, católicos consagrados como son los sacerdotes, las monjas, y sino solamente los laicos. Y además que Cipriani pues tenía un poco de preferencia política, entonces lo cual lo hacía una opinión no válida, una opinión totalmente juzgable, pues tenía cierta determinación, cierto gusto político, lo cual en una nación, en el contexto de Cipriani del 90 a los primeros años de los 2000, es muy controversial la facción política que él toma. En este contexto vamos entendiendo, ¿no?, que para nosotros es casi inevitable o es casi inapropiado que un sacerdote forme parte de la política, aun siendo desde el lado espiritual únicamente. Cerrando ya el contexto, volvemos a lo que es la parte de la bicameralidad del Parlamento de la monarquía inglesa, ¿no? Ahora vamos a ver o vamos a observar y escuchar lo que es la Cámara de los Comunes, la segunda cámara que forma parte del Parlamento inglés, denominada también como la Cámara Baja. Está formada por 650 miembros del Parlamento
Y esta Cámara sí es escogida por sufragio universal. Todos los distritos electorales en los que está dividido el Reino Unido. Nuevamente aparece el término Reino Unido. Hay que entender, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra. Las diferencias siempre entre estos tres conceptos hay que tenerlos presentes. Las dos cámaras no tienen el mismo peso. Una, el número básico, el mayor peso por número debería ser por parte de la Cámara de los Comunes y no por la Cámara de los Lores. Pero a la hora de tomar decisiones políticas se intentan equiparar las cosas. En el contexto del siglo XVII se necesitaba la mayoría de ambas cámaras para aprobar una ley. Ahora, la Cámara de los Lores solo actúa como un órgano consultivo y no tiene capacidad para vetar leyes, es decir, la autoridad de las leyes, de gestionar, de legislar, de cambiar, de crear, forma parte de la responsabilidad de la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores simplemente dice, bueno, sí, parece que puede funcionar, parece que no, yo creo, sugiero, pero esa es la única función que actualmente cumple la Cámara de los Lores, un órgano consultivo. Se le consulta solamente si está de acuerdo o no, pero no puede decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, no va esa ley, no pueden vetar, ¿sí? Y finalmente los principales partidos del Reino Unido son los conservadores, en este caso conocidos como los Tories, y los laboristas. Los primeros son los principales impulsores del Brexit, ya vamos a comentar un poquito esto, ¿no? Que el Brexit fue la salida, la expulsión, si se entiende. Brexit, ¿no? Que hace referencia a Britania o Bretaña para nosotros en español. Exit, ¿no? Salida, ¿no? Que es el término traducido, significa la salida de Gran Bretaña de lo que llamamos la Unión Europea, ¿no? Económicamente sabemos que el dólar y el euro no son competencia para la moneda británica o la moneda inglesa. En este contexto, o a partir de este punto, que algunos dirán es mínimo, ¿no? Se da la salida de Gran Bretaña como órgano geográfico y de Reino Unido como órgano político de la Unión o de la conformación política conocida como la Unión Europea. Y el Partido Laborista queda gravemente tocado en las últimas elecciones generales, ¿no? Celebradas el año pasado. Entonces, este contexto que nos da unas luces de cómo ha cambiado justamente esta organización política y geográfica de lo que es el reino inglés, nos permite entender un poco más hacia dónde van las formas y los modos de cómo las monarquías parlamentarias se erigen y se dirigen, ¿sí? Hay que entender eso. El Brexit lo que hace es declarar que la libra esterlina, la moneda de Gran Bretaña o de Inglaterra, si algunos quieren, porque por ahí hay todavía un poco de confusión, es cierto, en el contexto peruano vale mucho más, incluso el euro, bueno, está por encima del dólar, ¿no? A pesar de la situación en la cual nos encontramos, pero de por sí la libra esterlina vale mucho su valor, ¿no? A diferencia de otras monedas que se comercializan en el mercado peruano. Y nosotros no logramos dar una sostenibilidad a nuestra moneda. Entonces, que la moneda de un estado haya sido producto de las acciones políticas de su espacio territorial da un gran ejemplo de que efectivamente la monarquía parlamentaria tiene una diferencia, tiene un proceso distinto de lo que vendría a ser una monarquía absoluta. Hasta aquí quedamos un poco claros con lo que es la monarquía parlamentaria, cómo se construye dentro del contexto inglés y cómo pasa de ser una monarquía absoluta a ahora ser una monarquía parlamentaria, y hasta el siglo XXI, siglo que nosotros vivimos, sigue siendo vigente. Con esto cerramos, damos conclusión al tema o a la actividad del área de ciencias sociales en esta semana. La tarea la van a encontrar en la ficha que se ha colgado en la plataforma virtual
Este video ustedes también lo podrán encontrar aquí en la plataforma virtual conectado, que los va a direccionar a la plataforma de YouTube. Y luego, mañana, en el transcurso de cómo ustedes vayan viendo el video, vayan analizando la información recibida, vamos a ir resolviendo dudas. Nos vemos pronto en la clase remota, que va a sufrir una pequeña modificación. Vamos a empezar a interactuar de manera un poco más dinámica, más participativa también, para poder solucionar dudas, resolver criterios, cuestiones que quizás están ahí un poco limitando nuestra capacidad de entendimiento. Sin más, esto es todo por ahora. Nos vemos. Yo me quedo en casa.